Gloria a Dios, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Qué bendición que ya esté usted en sintonía. Por favor, dele compartir al programa para que se pueda expandir la palabra del Señor en este precioso tiempo que el Señor nos está dando. La palabra del Señor dice que debemos de meditar de día y de noche en su palabra. Y esa bendición es la que ahora vamos a hacer, meditar en su palabra. Pero antes reciba un saludo de su pastor Bartolomé Peña, ¿verdad? Ahí donde usted esté en su hogar o de repente va manejando y escuchando el programa, que el Señor le bendiga grandemente y reciba esas bendiciones de parte de nuestro pastor y de nuestra pastora. Que el Señor me los bendiga. Bueno, mire, entremos. El Señor ponía en mi corazón el que platicáramos un poco acerca de el libro de los fieles. Pero para poder llegar hasta el punto que los quiero llevar, primero tenemos que hablar de quiénes son los llamados, quiénes son los escogidos y quiénes son los fieles. Porque los fieles deben de tener una evolución, ¿verdad? Deben de pasar de ser llamados a ser escogidos, a ser fieles, ¿verdad? Entonces, vayamos a la palabra del Señor y veamos qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Le voy a leer Apocalipsis 17, verso 14, en la versión BAD, y dice acá esta preciosa escritura: le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, sus escogidos y sus fieles. A la mire qué precioso, ¿verdad? Vemos entonces acá cómo se separa de un grupo que fue llamado, que es escogido y que es fiel, ¿verdad? No tuvo una estancamiento o no se detuvo su proceso, sino que llegaron hasta el nivel de tener una fidelidad en Cristo Jesús. Entonces, veamos qué tremendo, ¿verdad? Porque acá el Señor ya viene a vencer, ¿verdad? Y por eso es que nosotros vamos a ser llamados los más que vencedores. Si logramos llegar al término, ¿verdad? De ser llamado, de ser escogido y de ser fiel. Mire qué precioso, ¿verdad? La Biblia, mire, enseña que la salvación no es por obras personales, sino es por el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Y asimismo nos enseña que hay galardones que se obtienen de acuerdo a la forma en que nosotros como cristianos vivamos, ¿verdad? En la forma en que se entrega al Señor. Por ello, ¿verdad? No debemos ser como los que se guían al Señor solo por necesidades físicas, ¿verdad? Sino que debemos esforzarnos para avanzar a esa perfección que Dios tiene para nosotros. Por eso es que la palabra en Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, esa preciosa luz va de aumento en aumento, ¿verdad? Sabemos que la luz que da en el atrio es la luz que da del sol, pero la luz que da en el lugar santo es la luz que viene por medio del candelero, por medio de la unción depositada del Señor, y sabemos que la luz que viene del lugar santísimo es la luz que viene de la misma presencia del Señor. Entonces, es un perfeccionamiento que nosotros vamos llevando, ¿verdad? En el atrio nos llega la luz del sol, nos llega la salvación, ¿verdad? En el lugar santo nos llega la luz a través de el candelero, que representa la luz que le da Dios a los ministros para que nos alumbren, para que nos llegue la bendición, para que nos llegue la revelación de parte de Dios a nuestra vida, para que podamos alcanzar, tener la luz, la perfecta luz, que es la luz de Dios en nuestros corazones. Entonces es una evolución, ¿verdad? Voy a estar mostrándole un video en unos pocos minutos para que podamos entender mejor a qué se refiere. Mire, de acuerdo a lo escrito en Apocalipsis 17:14, entonces entendemos que en la iglesia de Jesucristo existen diferentes tipos de cristianos, grupos, ¿verdad? Está el grupo de los llamados,
el grupo de los escogidos y el grupo de los fieles, ¿verdad? Entonces, veamos que de la misma forma como el Señor tenía diferentes, ¿verdad?, grupos de discípulos, ¿verdad? Por esta razón la Biblia indica que muchos, mire, y esa palabra muchos viene del griego polus y significa errantes. Son los llamados. Y los llamados viene del griego kletos, que significa invitados, ¿verdad? De aquí ya podemos deducir entonces quiénes van a ser invitados, ¿verdad? Van a ser muchos los llamados o invitados. Vale. Y dice, y pocos son los escogidos, del griego eclectos, que significa elegidos. Va, entonces, mire qué tremendo, ¿verdad? Esto refiriéndonos a Mateo 22:14 y 20:16, por si lo quiere corroborar en la Biblia. Y entonces vemos que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso en Mateo 7:14 nos dice que la puerta es estrecha. La puerta es estrecha, no es para los muchos. La bendición que vimos en Apocalipsis 17:14, donde están los más que vencedores. Entonces, de acuerdo con la palabra del Señor, vamos rápidamente porque recuérdese que yo lo quiero llevar hacia que veamos el libro de los fieles. Entonces veamos, ¿quiénes son los llamados? Según la Biblia, en Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces se da cuenta. Los llamados son los pecadores, un grupo grande, muchos. Los llamados, todos los pecadores, ¿verdad? Y todo aquel que se arrepiente, entonces entra en el plan de Dios y entra en lo que es el grupo de los llamados. Pero entonces viene una evolución, ¿verdad? Para el cristiano. Veamos un poco acerca de los llamados. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces veamos que este grupo de llamados se conforma con la salvación, los cuales son muchos, ¿verdad? Muchas personas hoy en día se conforman, bueno, ya acepté a Cristo, sí, yo ya lo recibí, yo ya tengo salvación, y amén. Pero se quedaron sin evolucionar o se pueden quedar sin evolucionar. Por eso si tú me estás viendo y de repente has dicho eso o has pensado en tu corazón, no te quedes solo con ser llamado, no te quedes solo con haber recibido la salvación de parte de Dios, sino que tienes que evolucionar, ¿verdad? Entonces, y son muchos los creyentes que se quedan sin avanzar y que sin comprometerse, ¿verdad? Sí, yo voy a la iglesia, pero yo solo llego a escuchar, o mejor miren, mejor no me meto en nada, sino no se quieren comprometer. Entonces hay un estancamiento, si se puede decir esa palabra, o se quedan estancados. Mire qué dice Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Entonces, mire, siguió mucha gente, muchos, y los sanaba. Gloria a Dios. En el grupo de los muchos también hay sanidades, también hay bendiciones de parte de Dios. Recuérdese que en el atrio alumbra la luz del sol, también hay bendición de Dios, ¿verdad? Recuérdese que llueve sobre todos, cuando cae la lluvia, llueve sobre todos, pero no nos podemos quedar paralizados en el grupo de los llamados. Veamos que la prioridad de estas personas es el beneficio exterior, ¿verdad? Como alimentos, casa, salud. Hay personas que siguen, ¿verdad? El evangelio porque reciben esos beneficios, porque saben de que si van a la iglesia, si aportan, si dan una ofrenda, son recompensados, saben que sus negocios se mantienen bien porque aprendieron un principio, ¿verdad? Pero les falta seguir avanzando al grupo de los escogidos. No se pueden quedar solo porque Dios siempre les ha proveído en ese grupo, en esa forma, en ese acomodamiento, en esa bendición, porque hay cosas grandes que Dios quiere para ti y para mí. Entonces, miren, este grupo se caracteriza porque se bautizan en agua para cumplir las ordenanzas del Señor,
pero no están dispuestos a morir a ellos mismos para vivir para el Señor, ¿verdad? Son susceptibles a que su amor se enfríe. Ese es uno de los problemas, ¿verdad? De quedarse como solo llamado, que el amor se enfríe como consecuencia de la maldad. Y mire, la maldad está avanzando tan terriblemente, de una forma tan tremenda en estos días, que uno se queda asustado cómo ha evolucionado, cómo se ha metido en las leyes, cómo ahora hacer cosas malas es legal, es bueno, se permite, se está estandarizando a nivel mundial. Usted sabe que estamos a un paso de que se hablan temas ya de la globalización, se llama ya del tema del reseteo económico para el 21 de enero, la primera reunión. Se hablan cosas de cómo la maldad, ¿verdad?, quiere unificar, quiere utilizar lo que hemos venido estudiando durante muchos años, ¿verdad?, el ecumenismo, una sola nación, una sola moneda, ¿verdad?, una sola educación, una sola fe. La maldad está avanzando y no nos podemos quedar, ¿verdad? Porque nuestro amor se puede enfriar, ¿verdad? Como consecuencia de la maldad. Y es porque no se tiene la mirada y la confianza puesta en el Señor, sino el razonamiento. El razonamiento va a entrar siempre en cuestionarnos y en estancarnos y en no hacer la voluntad del Señor. Entonces nosotros debemos de entrar, de permitirle al Señor que nos haga avanzar, ¿verdad? Entonces veamos, según lo que hemos visto, ¿verdad? Los llamados como invitados, vimos, solo le buscan llenar sus necesidades, ¿verdad? Eh, Les gusta hacer mucho sin importar cómo. Mire, esa es otra de las características del llamado, ¿verdad? Quieren ser iglesias y no está mal, ¿verdad? No está mal, pero no solo que les guste el ser un volumen grande, una cantidad grande. Véngase para acá, hombre, ¿qué está haciendo ahí en esta iglesia? ¿Verdad? Aquí sí lo van a tratar bien. Argumentos que se pueden utilizar, ¿verdad? Para no importa cómo, pero ser muchos, ¿verdad? Entonces veamos de que estos no pasan la prueba, no son aprobados, se conforman con la salvación y se enfrían fácilmente. Entonces, ¿verdad? Cuidado con quedarnos como el grupo de los llamados, sino que debemos de ser de las personas que avanzan hacia el siguiente otro grupo, ¿verdad? Podemos ver, miren, en Apocalipsis 19:18, y muchos de los que habían creído venían confesando y andando y dando cuenta de sus hechos y buscan la... Entonces, miren, le repito, 19:18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, para poder pasar al siguiente nivel, pasar de llamados a escogidos, vea qué interesante. Los muchos, ¿verdad? Ya habían creído, ya tenían fe. Ahora el siguiente paso es confesar y dar cuenta de los actos, ¿verdad? Eso quiere decir de que aquel cristiano que va evolucionando hacia el grupo de los escogidos, ahorita ya dejamos los llamados, ahora veamos hacia los escogidos. Estos son cristianos que buscan la administración para confesar sus pecados y ser limpios de aquello que les estorba en la búsqueda del Señor. Es importante, ¿verdad? Tener esa comunicación, ¿verdad? Confesar nuestros pecados unos a otros. La Biblia nos dice que podemos confesarnos, ¿verdad? Pero usted no busque una persona que no sea madura, porque entonces no le va a dar un buen consejo, un sabio consejo. Mejor busque a sus pastores, ¿verdad? Y si el pastor ha delegado a alguien para administración, pues busque a esa persona delegada, ¿verdad? O busque a alguien que le vaya a dar un consejo sabio donde usted pueda, mire, confesar. Ese es uno de los pasos que vemos según Hechos 19:18. Muchos de los que habían creído venían confesando y daban cuentas, ¿verdad? Mire qué bonito, porque a muchos cristianos eso es a veces lo que les estanca, no les gusta dar cuentas, ¿verdad? No les gusta que sean monitoreados, no les gusta que sepan qué hacen, cómo lo hacen, a dónde van, cómo lo han hecho, ¿verdad? Si van a dar una aportación, de repente no quieren dar cuenta de cómo dieron la aportación.
cuando es una instrucción, porque recuérdese que hay mandamientos que son del Padre. Hay mandamientos y estuvo la etapa que lo dio el Hijo, pero ahora estamos en el tiempo donde los mandamientos los da el Espíritu Santo. Y normalmente los mandamientos son derramados a través de sus 5 unciones, a través de sus 5 ministerios. O sea que el Señor te va a dar órdenes por medio de tu pastor, por medio de un profeta, por medio del apostólico, ¿verdad? Y es ahí cuando entendemos, ¿verdad? Que viene de parte de Dios el dar cuentas. El dar cuentas, mira, bendice grandemente. Ayudemos a los hermanos que han sido afectados en Centroamérica, en Guatemala, por los huracanes, ¿verdad? ETA y IOTA, que por cierto, no es casualidad que le hayan puesto ETA y IOTA, pero cuando quiera nosotros podemos platicar acerca de qué significa, ¿verdad? Ahorita solo quiero hacerle mención. Entonces, mire qué precioso, ¿verdad? Que podamos nosotros dar cuentas incluso, ¿verdad? Sí, pastor, amén, yo voy a aportar tanto, ¿verdad? Le informas al pastor, le das cuentas y entonces eso te bendice. ¿Sabes por qué? Porque estás pasando tu ofrenda o tus diezmos bajo la autoridad de parte de Dios, bajo la vara Shevet, ¿verdad? La Biblia lo menciona y dice que cuando pasamos bajo la vara Shevet, bajo la autoridad, es de bendición, pero esto ya es algo de el grupo de los, ¿verdad? Escogidos, ya se va avanzando, ¿verdad? Ya el Señor nos va abriendo el entendimiento hacia cómo nosotros debemos de hacer. Y empezamos por la administración y empezamos por dar cuentas que a veces, ¿verdad? Ay, ¿para qué le voy a avisar al pastor que me voy a ir de paseo una semana o me voy a ir de paseo 2 semanas? No, es importante porque ora por ti, te cubre, ¿verdad? De cualquier situación que te pueda pasar, pero eso pasa en un nivel de escogidos. Vaya, entonces veamos, ¿verdad? Un poco acerca de los escogidos. Mateo 22:14. La Biblia se refiere a los escogidos como los pocos. Mire, un grupo de personas que lograron avanzar de los muchos. Sin embargo, los discípulos, los hebreos y los obreros y los escogidos pueden ser engañados. Entonces veamos que los escogidos es un grupo que pasan de los muchos a los escogidos y ese ya es un grupo más reducido, ¿verdad? Y que aún así, ¿verdad? Es los discípulos, los obreros, los escogidos pueden ser engañados. Por eso es importante la cobertura, por eso es importante la dirección pastoral. Dice que al pastor se le dio la vara de autoridad y se le dio también un cayado, ¿verdad? Entonces eso quiere decir para que te guarde, para que te instruya, para que te corrija, pero también un callado para que te consuele, para que te dé palabras de aliento, para que te diga, no sé si no estuviste haciendo bien las cosas, pero ahora las estás haciendo bien. Gloria a Dios, seguí así, estás siendo bendecido. Vaya, ahora regresemos a, pueden ser engañados. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos y seducidos por el pecado. Y por esa causa, parte de ellos no avanza. Mire qué tremendo, ¿verdad? Cómo el enemigo seduce, trata de seducir, trata de tentar, ¿verdad? A los escogidos y para que no avancen, ¿verdad? Para que se queden estancados. Pero otra de las cosas que los escogidos hacen es que sirven con integridad. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y mire, voy un poquito rápido porque usted sabe que yo lo quiero llevar hacia el libro de los fieles, pero antes tuve que explicarle, ¿verdad? Llamados, escogidos, y también le voy a hablar de los fieles rápidamente. Mire, los escogidos sirven con integridad, Mateo 9:37. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores, la cosecha es mucha, pero los trabajadores, mire, son pocos. Los escogidos son pocos, la cosecha son muchas. Entonces son obreros que sirven al Señor y al cuerpo místico, pero lo hacen con
integridad. Cuán importante es servirle al Señor con integridad. Te estén viendo, no te estén viendo, le sirves al Señor con integridad. Te dan una instrucción y la sigues al pie de la letra. Por ejemplo, a mí me dieron una instrucción y me dijeron, predica de 45 a 50 minutos. Amén, vamos a cumplir, ¿verdad? Con tener una instrucción que Dios por algo te lo da, porque mire, a veces uno cuando está predicando se emociona y no siente el tiempo, ¿verdad? Y le puede dar uno hasta 1 hora y media, 2 horas hablando, pero te bendice el seguir la instrucción. Fíjese, yo andaba una vez trabajando, limpiando unas oficinas en la noche, un tiempo, y yo me quedé asombrado de cómo el Señor me habló y de cómo el Señor me decía, ¿verdad? Y yo andaba limpiando y resultó de que se quejaban de cómo quedaba. Se quejaban de cómo quedaba, que no quedaba tan limpio, se quejaban de que quedaba supuestamente migas, pero yo me esforzaba para dejarlo mejor de como me lo habían pedido. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, pero si yo estoy haciendo lo mejor de lo que del request que me hacen, de los estándares que me ponen, ¿por qué está sucediendo eso? Y me habló el Señor y me dijo, vas a pasar otra vez 10 años redondeando el mismo asunto, o vas a seguir las instrucciones que te pidieron. Porque fíjese que dentro de las instrucciones a mí me parecían algunas cosas que eran ilógicas, como por ejemplo, en los baños, si ya se había utilizado un rollo de papel y no estaba nuevo, lo habían tal vez utilizado unas 2 veces y el rollo de papel entero, pero ellos querían que yo lo agarrara, que lo quitara y que lo desechara. Y entonces, Padre Santo, decía yo, qué desperdicio. Entonces decía, bueno, prácticamente está entero, decía yo, ¿para qué lo voy a tirar? Está entero. Pero no seguía la instrucción que me habían dado. Y así para no cansarle, ¿verdad? Otras instrucciones parecidas que a mí no me parecían lógicas, pero que el Señor que quería que entendiera la instrucción, lo importante de servir a Dios. Y entonces, cuando el Señor me habló eso a mi corazón, entendí. Y dije yo, Padre, gracias porque tu misericordia es tan linda. No, Señor, yo no quiero pasar otra vez 10 años dando vuelta en mis propios problemas por no seguir la instrucción que se me da. Mire, cuando usted va a una entrevista de migración, cuando usted va a la corte, limítese a responder únicamente lo que le preguntan. No se ponga a dar explicaciones de otra cosa porque eso le puede perjudicar. Siga la instrucción. Si usted está aquí en la casa del Señor y de repente le pusieron un líder, le asignaron un líder y le dice, hágalo de esta manera, hágalo de esa manera. Si su pastor viene y le da una instrucción, vamos a hacer tal actividad, pero estas son las instrucciones, siga las instrucciones que vienen de parte de la autoridad delegada de Dios. Eso le va a bendecir. Y viera cómo a mí me ha bendecido entender eso, ¿verdad? Claro, a veces uno puede ser necio y puede ser terco, pero para eso es la oración, para decirle, Señor, quítame lo necio, quítame lo terco, Señor, ayúdame a poder seguir evolucionando y ya no quedarme ni en los llamados, ni en los escogidos, sino ser de los fieles, Señor. Entonces, vea, servir con integridad. Vaya, sigamos, mire, reconocen cobertura apostólica. Primera de Tito 1:1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, miren, los escogidos, esos tienen fe para creer en los apóstoles y para reconocer su autoridad y su cobertura, ¿verdad? Si usted es de los que reconocen un ministerio apostólico, es de los que reconocen que existen los apostólicos, pues ya va pasando el filtro a cada quien que se autoexamine y vaya viendo en qué nivel, ¿verdad? Cómo va, qué más necesita para evolucionar. Acérquesele a su pastor y dígale, pastor, mire, el hermano Otto predicó el otro día de los llamados, escogidos y fieles, ¿verdad? ¿Usted qué cree que me falta, verdad? ¿Cómo voy? Y entonces le va a dar un feedback, ¿verdad? Porque ¿quién mejor lo conoce a usted
y que su pastor, que aquel que lo cuida, que aquel que lo ministra, que aquel que sabe, ¿verdad? Sus problemas, sus dificultades, sus ansiedades, sus emociones, ¿verdad? Sus problemas. Su pastor, para eso Dios puso pastores conforme al corazón que le ministran. Entonces, los escogidos, mire qué bonito, ¿verdad? Se ministran. Son pocos, sirven con integridad y reconocen cobertura. Vaya. Entonces veamos, mire, Apocalipsis 17:14, son los cristianos que fueron llamados, recuérdense, llamados, avanzaron para ser escogidos, ¿verdad? Y ahora su siguiente nivel, a alcanzar la estatura de fieles. Fidelidad se traduce del griego pistos, ¿verdad? Pistos, veamos los fieles. Significa fe, significa fiel, se traduce de genesios, que significa ser engendrado legítimamente, ser verdadero, ser sincero y ser genuino. Entonces alguien que es fiel es alguien que es ser engendrado genuinamente, legítimamente, o sea, reconoce paternidad. Mire qué precioso, ¿verdad? Cuando uno va entendiendo realmente este nivel de llamado, de escogido y de fiel, ¿verdad? Reconocen paternidad, ¿verdad? Esta estatura se alcanza con el pasar del tiempo en donde la enseñanza que ha recibido, la doctrina, la predicación y las experiencias, ¿verdad? Aún por en medio de las tentaciones y de las pruebas que pueden venir y por la perseverancia, ahí podemos ser hallados fieles, ¿verdad? Por eso la Biblia indica que el justo por la fidelidad vivirá, según Romanos 1:17. El Señor Jesucristo como nuestro máximo, es que esto es precioso, Él como nuestro máximo ejemplo, dice Apocalipsis 19:11, que Él es fiel y que es verdadero, ¿verdad? Entonces, ay, mire, qué precioso, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que Cristo entre en nosotros, se activa para que nosotros lleguemos a ese nivel de ser fiel y de ser verdaderos. Primera de Pedro 5:12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Mire qué precioso. Silvano. ¿Qué significa Silvano? El que ama el bosque. Y mire, cuando vamos a la palabra, como recuerda que estamos meditando, ¿verdad? De día y de noche, la palabra. Cuando vamos al Salmos 1, dice que el justo será como árbol plantado junto a las corrientes de agua. Y luego Isaías 61:3 menciona a árboles de justicia. Entonces, ¿qué nos enseñan? Que los fieles aman el bosque, es decir, aman la congregación de los santos. Mire qué precioso. Desean la comunión entre ellos. Hebreos 10:25. Además, son ministrados en su alma para no hacer discriminación ni étnica, ni religiosa, ni socioeconómicas, ¿verdad? Y según Colosenses 3:12, no son de aquellos que tienen el dedo señalador, ¿verdad? Sino que son humildes. Esa es una característica de los fieles. Humildad, ¿verdad? Tienen ese deseo por congregarnos, ¿verdad? Aunque yo sé que las circunstancias son difíciles, aunque yo sé que estamos pasando por un tiempo de prueba como nunca. Pero el Señor ya lo había profetizado por medio de sus ministros, de sus profetas. Miren, en el 2012 el apóstol Sergio declarando exactamente el escenario que estamos viviendo ahora. Entonces, eso ya estaba contemplado, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos, pero no perdamos el congregarnos de parte del Señor, ¿verdad? Usted ore para que el Señor le siga dando sabiduría a nuestro pastor y sepa en qué momento, ¿verdad? En qué momento, cómo ir avanzando, sepa cómo transmitir siempre el mensaje y que primeramente Dios no nos quite la libertad de congregarnos, ¿verdad? Acá en la iglesia, sino que sigamos haciéndolo porque, mira, cuando lo haces presencial, cuando lo haces en armonía, cuando lo haces como hermano, sube algo agradable delante de Dios y baja y desciende la presencia y nos ministra. Y eso es algo que nos confirma que Dios quiere que nos congreguemos. Porque si viniéramos acá y no sintiéramos su presencia, es porque Dios no estaría de acuerdo que nos congregáramos. Entonces tenemos que ser espirituales, abrir nuestra mente espiritual
y dejar que sea Dios quien nos guíe, y es el que nos va a guardar, y es el que nos va a librar, y es el que nos va a dar la sabiduría para saber cómo actuar en el momento correcto, ¿verdad? Entonces vea qué precioso, ¿verdad? Mire, Colosenses 4:9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces mire, Onésimo, ¿verdad? Ya vimos a Silvano, ¿verdad? Que ama el bosque, pero Onésimo significa amigo de Dios. Mire, ¿verdad? Como cuando cantamos, amigo soy de Dios, amigo soy de Dios. Entonces dice, fiel y amado hermano. Entonces, Onésimo representa a los cristianos que son amigos de Dios, quienes son amados hermanos, porque la gracia de Dios está sobre ellos. Y también son amados por la congregación porque pone al servicio de sus hermanos los dones, el talento que Dios les ha dado, ¿verdad? Y ellos, Primera de Reyes 12:7, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirviereis y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Mire qué precioso, ¿verdad? Entonces, el fiel, ¿verdad? Es amigo de Dios, llega a un nivel que es amigo de Dios. El Señor le habla, el Señor le dice, mire, al que Dios considera como amigo, Dios le muestra, ¿verdad? Dios le muestra, Dios le revela, Dios le dice cómo va a proceder, cómo va a actuar. Entonces, tú podrás evaluarlo, ¿verdad? Dios te ha dicho, Dios te ha mostrado, Dios te ha confirmado. Ah, es porque estás llegando a un nivel de amigo. Entonces es importante. Mire, entonces, resumiéndole, aman la congregación de los santos, son humildes, alcanzan la gracia y son amados en la congregación, ponen sus dones al servicio de Dios, ¿verdad? Y son aquellos que ya murieron a ellos mismos, ¿verdad? Ya las provocaciones, los insultos, ya murieron, ¿verdad? Y se lo entregan al Señor y han pasado a un nivel diferente, ¿verdad? Vaya, entonces, ya que vimos, déjeme que le pase rápidamente un video. Mire, aquí le tengo un video. Y veamos cómo el tabernáculo de Dios dice, yo soy la puerta de las ovejas. Ah, vaya, ya entraste, ya aceptaste, te volviste oveja para que ahora en el atrio te diga yo soy el buen pastor, porque recuerda que el buen pastor su vida dio por las ovejas, ¿verdad? Entonces, en el altar del sacrificio, ¿pero qué más había? Estaba el lavacro. Yo soy la resurrección, porque empiezan los bautismos, el proceso de bautismos. Pero en el lugar santo ahí encontrábamos lo que era el pan y la vid y el candelabro, y decía yo soy el camino, ¿verdad? El altar del incensario. Y en el lugar santísimo, ¿verdad? Yo soy la verdad, la vida soy. Entonces en el lugar santísimo están los fieles, en el lugar santo los escogidos y en el atrio los llamados, ¿verdad? Para evolucionar, llamados, escogidos y fieles. Llamados, escogidos y fieles. Mire, para que entendamos el nivel que debemos de ir avanzando. Entonces, vea cómo el Señor, ¿verdad? Nos quiere dar a conocer, ¿verdad? Estos niveles en donde hay una bendición para todos nosotros los fieles. Ahora, vayamos rápidamente porque el tiempo, mire, me está avanzando y yo quiero mostrarle el libro de los fieles. A este punto quería llevarlo, pero era importante que conociéramos quiénes son los llamados, quiénes son los escogidos y quiénes son los fieles. Entonces veamos que, mire, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y a la vez es el último profeta que habló de parte de Dios. Malaquías, encargado a exhortar y también era encargado a reprender a Israel. Esto por haber desobedecido al Señor. Entonces lo que Malaquías reprendió a Israel fue, uno, falta de respeto hacia el templo del Señor. Mire, dos, la falta de respeto a las ofrendas y la forma de cómo ofrendaban, ¿verdad? No es lo mismo la forma, la instrucción, lo que le dije. Hay instrucciones de cómo se ofrenda, ¿verdad? Y mi inciso, o el tercer punto, la falta de fidelidad.
Entonces Malaquías también habló, ¿verdad? Habló del día del Señor, que significa la gran tribulación. Pero antes, y aquí está de lo que le quiero hablar, mire, habló de un libro donde estarían grabados los nombres de los fieles, que Dios recordaría y los consideraría su tesoro, y ellos no irían a la tribulación. Entonces, miren, Dios se recordaría de sus nombres y lo libraría de la tribulación. Y lo único que libra a los creyentes de la tribulación se llama arrebatamiento. Entonces, mire, la versión BMN, Malaquías 3:16, dice: así hablaban entre sí los que temen a Dios, pero el Señor puso atención y escuchó, y se escribió ante él un libro en el que están registrados los que temen y respetan su nombre. Vaya, mire la versión Dios habla hoy. Los que honran a Dios hablaron entonces entre sí, y el Señor escuchó con atención lo que decían, y en presencia del Señor se escribió un libro en el cual se recordaba a los que honran al Señor y lo toman en cuenta. Mire qué tremendo, ¿verdad? Vaya, ahora miren la versión Nuestro Pueblo, Malaquías 3:16. Así comentaban entre sí los fieles del Señor. El Señor atendió y lo oyó. Ante él se escribía un libro de memorias. Fieles del Señor que estiman su nombre. Entonces, este texto deja ver, ¿verdad? Mire qué precioso. Deja ver cómo Dios escucha lo que hablamos, ¿verdad? Y como le leería en la primera BMN, ¿verdad? Puso atención y escuchó, ¿verdad? El Señor escuchaba y luego lo que la gente hablaba entre sí, y si era que honraba a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que platicamos entre sí, lo que platicamos entre hermanos, lo que platicamos entre esposos, lo que platicamos entre miembros de la familia. ¿Será que lo que platicamos honra a Dios? ¿Verdad? Nos queda para reflexionar. Vaya, entonces, y luego Dios ordena que sus nombres sean escritos en un libro llamado memorial, o el libro de las memorias. Entonces, el libro de las memorias o el libro memorial también es el libro de los fieles. Ahora veamos que los fieles son los que van a ser arrebatados. ¿Para quiénes es el arrebatamiento? Recuérdense que el arrebatamiento no es una bendición de la salvación. Que la persona haya recibido al Señor no garantiza que vaya a ser arrebatada, ¿verdad? Todo aquel que recibió salvación sí va a tener un levantamiento al bima, porque recuérdense que hay 4 turnos de levantamiento. Pero cuando vemos en Apocalipsis 12 dice que la señal se dio en el cielo. Bueno, en un levantamiento hacia el cielo, hacia un encuentro con Cristo en el arrebatamiento. Y ahí va a ser el tribunal. Y de ese tribunal se va a decidir si es aprobada la persona o si es reprobada. Y ahí ocurre el arrebatamiento. Por eso Apocalipsis 12:5, ahí se mencionan 2 simientes. Y ahí menciona que el Hijo fue arrebatado hacia los cielos. ¿De dónde? Desde el cielo hasta los cielos, hasta donde está el trono de Dios, hasta el Padre fue arrebatado. Entonces veamos que el arrebatamiento es una recompensa para los fieles y los más que vencedores. Mire qué precioso. De manera que los que van a participar en el arrebatamiento deben estar inscritos en el libro de los fieles o en la memoria de los fieles, así como los nombres de los salvos deben estar inscritos en los libros de la vida. Así deben estar los del arrebatamiento en el otro libro. Entonces, miren, debemos de luchar para que nuestro nombre esté apuntado. ¿Será que tu nombre ya está apuntado? ¿Será que mi nombre ya está apuntado? ¿Verdad? Por eso la palabra del Señor dice que, Señor, oremos pidiéndole al Señor ser tomados por dignos. Ser tomados por dignos. Dile al Señor, Padre,
apúntame por favor en el libro, que sea digno de estar en el libro de las memorias para poder ser arrebatado. Entonces veamos que esto casi nadie lo explica, casi nadie lo explica, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos la bendición en el ministerio que se nos ha enseñado y se nos ha explicado, ¿verdad? Pero la mayoría de escatología han considerado esto también. Vaya. Entonces veamos que las memorias, una de las definiciones según Sefer Sikron, dice que viene de la raíz sacar. Significa marcar o mencionar. O sea que este es un libro que graba el momento. O sea que ese es un libro que tiene memorias diarias. Es algo que recoge la información y marca a la persona para que no sea olvidada por Dios. Esto es lo que hace importante este libro, es decir, la información que Dios va a recordar de ti y de mí en el libro de las memorias. Entonces, 3 cosas que debemos de saber del libro de las memorias. Número, ¿qué es lo que Dios recuerda? Lo otro que debemos de saber es por qué Dios lo recuerda y a quién Dios recuerda. Entonces vayamos a la palabra del Señor y veámoslo rápidamente porque el tiempo ya me avanzó. Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé. Mire qué precioso, ¿verdad? Porque cuando vamos a la escatología, lo han estado predicando los hermanos Francisco y hermano Benjamín, lo ha estado predicando nuestro pastor. Vemos los días de Noé, ¿verdad? Como algo que pasaron, ¿verdad? Por arriba de la tribulación. Fueron salvos, es una familia de salvos. Se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Entonces, ¿verdad? ¿De quién se acordó? ¿Y de qué se acordó Dios? De Noé, ¿verdad? Y de todas las bestias. Y todo aquel que logró entrar en el arca. Y el arca es figura de Cristo. Aleluya. Entonces, Dios se va a acordar de aquel que logró entrar en Cristo. De aquel que se logró meter a la salvación, ¿verdad? De aquel que logró seguir la instrucción. A Noé le dieron instrucciones de cómo construir el arca, ¿verdad? A Noé los cogieron. Y Noé se halló fiel. A pesar de que, mire, lo insultaron, le decían, eso es un loco, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Cómo así que va a caer? En ese tiempo ni caía agua del cielo, sino que salía un vapor. Imagínense qué locura, ¿verdad? La de Noé, estar construyendo una gran arca, ¿verdad? Donde ni siquiera llegaban los océanos. Entonces, pero Noé, ¿verdad? Fue llamado, tenía un propósito. Fue escogido por Dios, le dieron instrucciones específicas de cómo hacer el arca, le dieron medidas, le dieron planos. Noé fue un constructor naval, ¿verdad? Una arquitectura naval de salvación de parte de Dios y se encontró fiel hasta el último momento. Y entonces Dios llegó y 7 días antes se le aparece y le dice, Noé, en 7 días va a llover, prepárate, entra tú, tu familia y todos los demás. Siguió instrucciones, vale, pero sigamos. Génesis 30:22. Entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. A la mire qué tremendo, ¿verdad? El libro de las memorias. El libro de las memorias, ¿verdad? ¿Te escucha Dios? ¿Verdad? Ahí habría que investigar, habría que hablar sobre cómo hacer que Dios nos escuche, ¿verdad? Y la palabra dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y hablamos que la humildad es una de las características de los fieles, ¿verdad? Aquel que busca con integridad, ¿verdad? Aquel que da su corazón es aquel que ofrenda al Señor, ¿verdad? Ofrenda su corazón, pues ofrenda su vida, un corazón contrito. Eso no lo desprecia. Eso, mire, es un olor fragante para Dios, es una ofrenda, es una adoración. Por eso se acordó el Señor. Éxodo 2:24, versión Biblia de las Américas. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Mire, se acordó Dios. Recuérdese que el gemido es uno de los pasos de la oración, es uno de los tipos de oración, ¿verdad? Hay diferentes tipos de oración, pero una de las formas de expresar en los tipos de oración es el gemirle al Señor, o sea que con todas tus entrañas, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y eso le agrada al Señor porque estás diciendo, Señor, ¿a quién más iré? ¿Verdad? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, yo no puedo, ¿verdad? Te haces totalmente dependiente de Dios. Entonces Dios escucha. Entonces Dios se acuerda de ti.
Mire qué precioso. Primera de Samuel 1:19. Y se levantaron de mañana y adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcaná se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aleluya. El libro de las memorias, mire. ¿Por qué, verdad? Porque recuérdese que Ana se había humillado delante de Dios, ¿verdad? Ana, ella se embriagó. Se embriagó. Llegó el profeta y pensó que estaba embriagada, pero ella no estaba embriagada de vino natural, sino que ella estaba ofrendándose delante de Dios, ¿verdad? Ella había abierto su corazón delante de Dios. Mire qué precioso. Hechos 10:1, Biblia de las Américas. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Mire qué precioso. Piadoso y temeroso de Dios. Con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Entonces, mire, ¿qué hacía? Era piadoso, ¿verdad? Le gustaba la piedad, le hacía lo bueno delante de Dios. Tenía temor del nombre de Dios, ¿verdad? Era íntegro, ¿verdad? Como ya lo vimos en las características de los fieles. Y dice que daba muchos aportes, aportaba, ¿verdad? Al Señor y oraba continuamente. Todas las características, orar sin cesar, dice la palabra. Entonces dice que como a la hora novena del día, que recuérdese que la hora novena es la hora de la oración, vio claramente una visión en un ángel. O sea que él, ¿verdad? Estaba en la hora de la oración y ahí se le mostró la visión de Dios que estaba a donde él estaba y decía, Cornelio, verso Hechos 10:4. Y él miró frente a frente y se llenó de miedo y le dijo, ¿qué pasa, Señor? Y el ángel respondió, tus oraciones y tus aportaciones o limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Entonces, mira, amado hermano, aquello que tú has dado para Dios, aquello que tú has dado para la casa del Señor, aquello que el Señor puso en tu corazón y te dijo, dame, hijo mío, y se lo diste al Dios, te desprendiste de eso. Dios va a hacer memoria de eso. Vas a estar anotado en el libro de las memorias, ¿verdad? Y vas a ser tomado como uno de los fieles. Otras versiones dicen, ha subido como un memorial. Otras versiones dicen, era piadoso, temeroso, era dadivoso. Entonces, es posible que Dios te olvide y te deje que pases el arrebatamiento con esas tres cosas. Es imposible. Cuando la gente es dadivosa y siembra en la obra de Dios, Dios lo reconoce siempre porque su nombre está en el libro de las memorias. Cuando tú oras, Él te recuerda lo que has hecho por Dios y por su obra. Él se recuerda, ¿verdad? Entonces hay mucho que cortar acerca del centurión. Pero el significado de lo que Dios se acuerda, Dios se recuerda por causa de un pacto que tenemos con Él. ¿Qué Dios recuerda a su pueblo cuando estamos en necesidad? Él se recuerda cuando estamos en necesidad. Dios nos recuerda para librarnos de la adversidad, ¿verdad? Él recuerda a su pueblo y la fidelidad de nosotros. Debemos de luchar por mantenernos siendo fieles. Entonces, lo que dijo Malaquías, Dios recordaba tres cosas del verdadero creyente. Testimonio. Recuérdese, hablaban entre sí, o sea, testificaban. Dos, eran fieles y tenían en estima el nombre del Señor. O sea que honraban a Dios, ¿verdad? Ahora, permítame usted que le lea Malaquías 3:16, 17, ¿verdad? Y luego me voy a saltar al 4:1. Dice Malaquías 3:16, 17 en la Biblia de las Américas. Entonces, los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que le temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos,
dice el Señor de los ejércitos. Aleluya. Y el día que yo preparé mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Al hijo que le sirve. No dejes que el enemigo te robe tu servicio delante de Dios. No lo dejes. Ahora, déjeme que me salte a Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Uy. Y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán como paja. Y el día que van a venir les prenderá fuego. Dice el Señor de los ejércitos que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Entonces Malaquías 4 habla de la gran tribulación. Dice que Dios se acordará antes de sus fieles y los arrebatará. Y lo único que nos puede librar de la tribulación es el arrebatamiento. ¿Qué significa Malaquías 3, 17 y 17? Que lo que hacemos para el Señor crea testimonio. Crea testimonio. La fidelidad a Dios y la honra en su nombre resultan en que se grabe o se escriba nuestro nombre en ese precioso libro de las memorias. Y Dios lo recordará antes de los horrores de la tribulación. Lo que haces tú para Dios, lo que haces para su obra, Dios lo recordará. El servicio, la fidelidad a la obra, Dios lo recordará. ¿Verdad? Lleva a que seas registrado en el libro de las memorias. El libro de las memorias es muy importante y Malaquías lo reveló, de que estaba en el cielo con los nombres de los creyentes que no irán a la gran tribulación. Pero su fidelidad, por su testimonio y porque honran el nombre del Señor. Muchas personas piensan que solo basta tener fe. Y en el arrebatamiento, ¿verdad? Para tenerlo ganado, ese galardón, tenemos que luchar por ser fieles. La fe en el arrebatamiento es importante, pero debe de ir acompañada de la fidelidad para que seamos registrados en el libro de las memorias. Lucas 19, 17. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel y en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Mire, cuando es que nos darán a gobernar 10 ciudades, en el milenio, ¿verdad? Eso se va a dar en el milenio. Se instalará después de los 7 años de la tribulación. No todos los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero son los mismos que están inscritos en el libro de la memoria, ¿verdad? Eso ya lo explicamos, ¿verdad? Entonces eso debemos de diferenciarlo y de saberlo, ¿verdad? Y mire, hay bastante tela que cortar sobre el libro de los fieles, pero el tiempo se me ha terminado, el tiempo se me ha agotado, así que vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Usted tiene que luchar por mantenerse fiel y delante de Dios con esa bendición. Permítame orar en esta noche y pedirle al Señor que sea Él quien nos bendiga. Padre bendito, en esta hora bendecimos, Señor, a todos los que están en sintonía y también a todos los de la congregación de Pan de Vida. Te damos infinitas gracias por tu misericordia y por tu amor y por permitirnos, Padre, entender que hemos sido llamados y que tenemos que evolucionar a ser escogidos y que tenemos que evolucionar a ser fieles, Señor. Por favor, Padre, permítenos ser tomados por dignos y permítenos alcanzar, Señor, esa estatura de fidelidad. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amado hermano, que el Señor te bendiga y muchas gracias por haber estado en sintonía. Será hasta la próxima y